Exploremos. Hoy, Jesús y el Sabbat. Una de las experiencias más gratificantes para un padre es que sus hijos recuerden su cumpleaños y su aniversario y que busquen la compañía de su padre. Para eso está la familia. Se le suele llamar armar recuerdos. Bien, Dios también tiene una familia y ustedes y yo somos parte de eso. Lo cierto es que Él ansía nuestra compañía. Y quizá, en el fondo, ustedes también tengan el deseo de conocerlo. El Sabbat es el momento puesto aparte cada semana en el que Dios quiere reunirse con nosotros de manera especial. Es como un aniversario. Dios es amor y por eso nos muestra cómo respetar el Sabbat. Ahora analicemos a Jesús, el Señor del Sabbat, y veamos cómo era de especial para Él. Brian, ¿cuál era la intención de Dios cuando creó el Sabbat? Jeff, acabas de decirlo con la palabra especial. Dios quería que fuera un día especial y leemos en el Génesis 2 que bendijo el séptimo día y lo santificó. Como tú señalaste antes, la palabra santificar significa poner aparte. Dios apartó ese día porque quería que fuera especial. Ahora, podemos descifrarlo un poco viendo lo que la Biblia dice en los primeros 2 capítulos del Génesis. Y nos ayudará a hacerlo recordar que en el hebreo original no había divisiones de capítulos ni de versículos. El texto simplemente fluía. No había puntuación. No había ni siquiera ninguna vocal al comienzo. Si leemos el Génesis 2, teniendo en cuenta lo que dice en el capítulo 1, creo que podremos entender muy bien qué es el Sabbat. Ahora quiero leer el Génesis 1. Lo que hoy llamamos el Génesis 1, 27 y 28 dice: «Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo». Dios tuvo una conversación con los primeros 2 humanos. Esa es una relación muy importante. Dios entablaba una relación. Y se nos dice que la comunicación es una de las claves de una buena relación. Dios empezó una comunicación. Y les dijo, y los siguientes 2 versículos nos dicen lo que dijo. La primera relación que Dios entabló fue una relación entre Él y los humanos a los que creó. Sí. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: fructificad y multiplicaos. Había una relación entre los humanos, entre el hombre y la mujer, entre el macho y la hembra, la base de la sociedad humana. Dios les decía lo que tenían que hacer. Tenían que fructificar y multiplicarse, y llenar la tierra y sojuzgarla. La segunda relación fue entre el hombre y la mujer. Era una relación familiar. Y en tercer lugar dice: «Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». La tercera relación era una entre los humanos y su entorno, el mundo en el que viven e iban a vivir, del que serían responsables. Este es en realidad el primer estatuto humano. Y después llega inmediatamente en el capítulo 2 el Sabbat. Lo que quiero decir es que el Sabbat fue creado y apartado en el contexto de estas 3 relaciones especiales: la relación Dios-hombre, la relación hombre-mujer y la relación hombre-mujer y mundo natural. Eso lo volvió muy especial. Peter, ¿por qué crees que esto es importante para nosotros? Me gusta la idea de ser puesto aparte por Dios mismo. Dios decidió que era importante para Él poder pasar tiempo con sus criaturas, con sus hijos. Tal como dijo Brian, esas otras relaciones entre los humanos y entre nosotros y la tierra
Dios entendió que iban a ser importantes. De hecho, lo vemos desarrollado en la fe cristiana, como veremos después. Esos tres aspectos de esa relación. Me gusta la idea de que Dios haya dicho, necesitamos un momento especial para cultivar esta relación. Dios quiere que nos comuniquemos con Él día a día, no hay duda al respecto. Pero también planifica una cita, si se quiere, con su pueblo cada semana. El séptimo día, el Sabbat. En otras palabras, para enriquecer y alentar esta importante relación. Resumiendo, lo que dices es que el Sabbat es muy importante por nuestra relación con Dios. Es tiempo con Dios y también con nuestros pares. Sí. E incluso con el mundo natural. Este es nuestro hogar. Es el lugar que se nos dio para vivir. Y supongo que la verdad es que si no tenemos algo especial, yo mismo lo sé, necesito tener alguna especie de orden en la vida. Si no tengo un orden en la vida, de ciertas cosas que debes hacer en ciertos momentos, suelo descuidarlas. Así es. Quizá Dios conocía muy bien a la raza humana al decir que necesitábamos apartar un momento especial para esa relación. Nosotros también lo hacemos, ¿no? Si sabemos que hay un aniversario especial o un cumpleaños o algo similar, nosotros nos aseguramos de estar libres en ese momento. Sí. Nosotros también lo hacemos. Todavía no hice lo de fructificar y multiplicarme, pero ya me encargué de tener una relación con Dios. Y ese Sabbat del séptimo día para pasar tiempo con Dios es algo que Él quiere hacer conmigo. Nunca me lo perdería. Me interesa señalar que Jesús es en realidad el creador del Sabbat. De joven uno siempre imagina a Dios el Padre y no a Dios el Hijo como el Creador. Pero la Biblia deja en claro que Jesús fue el Creador durante la semana de la creación. Él también creó el Sabbat. En Juan 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y después en Colosenses 1, 15 y 16 dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús tiene una asombrosa relación con el Sabbat porque Él lo creó para nosotros. Sí. Esa es otra cosa que lo hace especial. Sí. Es especial porque Jesús fue el creador del Sabbat. Sí. Por lo tanto, aduce ser el Señor del Sabbat también. Sí. Eso hace que el Sabbat sea muy Es especial. lo que significa ese versículo. Cuando dice que el Señor del Sabbat lo reconoce, Sí. lo hizo, Sí. Lo respetó. lo respetó. Le puso su sello, sí. Está claro, si amamos a Jesús, supongo que tenemos que amar el Sabbat, Por supuesto, sí. dado que viene de Él. Sí. Desde una perspectiva práctica, ¿cuándo empieza el Sabbat? De atardecer a atardecer. No había ningún reloj en el cielo en esa época, excepto el sol y la luna. Por eso Dios creó, regresamos al Génesis, al comienzo. En Génesis 1, notarán que al crear cada día, al final de cada día, dice que la tarde y la mañana fueron el primer día. Eso está en Génesis 1:5. En Génesis 1:8, la tarde y la mañana fueron el segundo día. Versículo 13, la tarde y la mañana fueron el tercer día. Empezaba en el atardecer y esa parte del día venía primero y después la parte diurna del día. Así que supongo que el Sabbat sin duda debe ser desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. La Biblia de hecho lo menciona en Levítico 23, versículo 32. Dice que hay que celebrar el Sabbat de tarde a tarde, Sí. de una tarde a la tarde siguiente. Es muy interesante si lo pensamos porque todos saben, tengas o no tengas reloj, todos saben cuándo se pone el sol, ¿no? Es una hora universal, todos saben cuándo es eso. También me parece interesante cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. En esa época estaban rodeados de culturas que practicaban toda clase de prácticas de adoración distintas, pero una de las principales era la adoración al sol. Me parece interesante que Dios haya
elegido el momento de la puesta del sol como el comienzo del día, no el momento de la salida, Interesante. porque muchos de los adoradores del sol adoraban al sol cuando salía. Y Sí. aquí Dios dice, este es el momento en el que empieza el día, la tarde, con la puesta del sol. Es muy interesante, Peter. Sí. Jeff, creo Sí. que esto también tiene una dimensión práctica. La mayoría de nosotros puede funcionar mejor si tuvimos una buena noche de descanso. Sí. Y como ya mencionamos, Dios dio a la raza humana un estatuto. Le dio el jardín del Edén y los animales y todo para que lo cuidaran. Tenían responsabilidades familiares. Y todos funcionamos mejor después de una buena noche de descanso. Sí. Me gusta pensar que tiene una dimensión práctica. Sí, esa es una muy práctica, sin duda. Incluso se podría decir que el comienzo del Sabbat comienza al atardecer y lo primero que haces es reposar. Es cierto. Físicamente. Descansas mucho, sí. Que es simbólico Claro. de lo que significa el Sabbat, Sí. el reposo en Jesús. Sí. Es lógico pensar que si Él creó el Sabbat para nosotros, para construir esa relación especial, iba a ser importante para Él. Sí. Es lógico. Y es lo que encontramos al llegar a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lo leímos en otro episodio, pero dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Continúa en el versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías y lo leyó a la congregación. Aquí vemos que Jesús, cuando vino a la tierra como ser humano, respetó el Sabbat. Era su costumbre, era algo que practicaba a menudo, cada semana, lo hacía cada semana. Allí fue donde se crió, allí estaba la casa de su familia, y él iba a la iglesia, el Sabbat, a la sinagoga, como dice aquí. Respetaba el Sabbat, no solo lo respetaba, también participaba en la adoración. No solo participaba de ella, sino que además la lideraba. Y le entregaron el libro de Isaías y leyó la palabra de Dios en Sabbat. Hay otro pasaje clave para poder entender no solo el Sabbat, sino también la relación de Jesús con el Sabbat. Si leemos todo este pasaje que Peter acaba de mencionar, me parece que hay 4 cosas que se destacan. Lo primero es que Jesús tenía por costumbre orar. Claro, sí. Tenía por costumbre orar el día del Sabbat. Sí. Él oraba en compañía de otros y que sentían lo mismo que sentía él. Pero esta oración de Sabbat estaba basada en las Escrituras y gran parte del texto de este pasaje habla del hecho de que Jesús leía las Escrituras y después las explicaba. Y me parece que queda muy claro que esa era la base de la oración de Jesús en el Sabbat. Me parece que esas 4 cosas siguen siendo importantes para nosotros. Dínoslas de nuevo. La primera era, Que oraba a menudo, esa sí. era su costumbre. claro, Segundo, oraba en el Sabbat. sí, Tercero, oraba en un lugar de oración. sí, Aquí era la sinagoga. sí. Allí era donde se reunía con la gente. Y cuarto, la oración giraba en torno a la lectura y explicación de las Escrituras. Supongo que los fariseos lo consideraban el mayor transgresor del Sabbat. Sí. Sí. Creo que lo que le había pasado al Sabbat a esa altura era que había muchas reglas y normas de lo que se podía y de lo que no se podía hacer. Y él hacía toda clase de milagros en Sabbat y hacía muchas cosas que ellos creían que no se podían hacer. Y por eso cuando llegó dijo que el Sabbat había sido hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Sabbat, en Marcos 2:27. E intentó enseñarles por qué lo había creado. Era un regalo para nosotros, una bendición para nosotros. No teníamos que ser esclavos de él. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Era una señal entre él y nosotros. Él quería mostrarnos qué se podía y qué no se podía Peter, hacer. lo que estamos diciendo es que Jesús infringió el Sabbat. Bueno, desde el punto de vista de los fariseos, sí lo infringió, porque ellos habían cargado el Sabbat con muchas reglas y normas distintas que Dios no había pensado. De hecho, puedo mencionar una de Mateo capítulo 12.
Dice en el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, eran los líderes religiosos de la época de Jesús, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Sí. Bueno, ellos decían que no era lícito hacerlo. ¿Por qué decían que no era lícito arrancar espigas el día del Sabbat? Ellos decían que eso era cosechar. Era cosechar y no se podía trabajar el día de reposo. Cosechar es trabajar. Pero claro que ellos no estaban cosechando en ese sentido. Simplemente arrancaban espigas mientras caminaban por el campo. Y entonces Jesús estaba rescatando el Sabbat en realidad de las tradiciones de los hombres y devolviéndolo a su verdadero contexto. Era su día sagrado. Y no quería que lo opacaran aquellas tradiciones que los hombres en ese momento le habían agregado. Al final del capítulo 11 de Mateo, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto está en Mateo 11:28. Y aquí vemos una enseñanza espiritual. Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar. Me parece fascinante que el primer ejemplo después de que hace ese llamado es el ejemplo del Sabbat. Jesús es el inventor del Sabbat. Dice que es lícito arrancar espigas o ir por el mundo haciendo milagros o hacer el bien. Es el inventor del Sabbat. Seguro que puede enseñarnos a respetar el Sabbat y aprovecharlo al máximo, ¿no? Él lo creó. Suficiente, se acabó. Incluso en ese ejemplo, cuando están caminando por el campo, se ve lo que Brian decía antes sobre esas relaciones. Pasaba tiempo con sus discípulos el día de Sabbat. Pasaban tiempo en el mundo natural el día de Sabbat. Pasaban, tiempo con el mundo natural, apreciando, supongo, las obras creativas de Dios. Brian, Jesús pasó gran parte de su ministerio lidiando con el tema del Sabbat, ¿no? Pensemos en los milagros, las controversias con los fariseos y los saduceos, etcétera. ¿Qué significado le das a todo eso? Creo que hay dos cosas que se pueden decir inmediatamente. La primera es que consideraba que el Sabbat era importante. No era algo que quería anular o cancelar. Lo consideraba extremadamente importante. Lo segundo era que quería liberarlo de las restricciones y las cargas que la ley judía, la ley de los fariseos, le habían impuesto en su época. Ya hablamos de algunas de ellas. Algunas de ellas eran verdaderamente ridículas. Por ejemplo, existía algo llamado caminata del día del Sabbat. Los judíos no podían caminar más de una determinada distancia el día del Sabbat. Me parece que con el hecho mismo de que estuvieran caminando por un campo el día de reposo, ya había superado la distancia permitida. Así que Jesús mantuvo el Sabbat y lo liberó de las restricciones rigurosas y lo convirtió en un día, o al menos intentó que volviera a ser un día para las relaciones y para hacer el bien. Sí. Se pueden encontrar ecos en Jerusalén hoy de esas tradiciones del hombre que se le adjudicaron al Sabbat. Estuve en Jerusalén el año pasado. Había un elevador en el hotel que era el elevador del Sabbat. Y entrabas en él y se detenía en cada piso. No tenías que presionar ningún botón. Podías subir a ese elevador y además tenía pequeñas marcas con moños que designaban distintas sinagogas. Se podía caminar hasta cierta distancia y no se podía pasar esa marca el día del reposo por la caminata del día de Sabbat. Estas son las reglas que nunca se pretendió imponer al Sabbat. Y estas son las reglas, creo, hechas por el hombre. De ellas fue que Jesús rescató el Sabbat. Yo creo que en este debate debemos tener cuidado de no usar
un dicho bastante extraño. Me refiero a aquel de no tirar el grano con la paja. Digo, hay mucha gente que quiere deshacerse. Todos queremos deshacernos de estas tontas reglas hechas por el hombre. Pero no debemos votar todo. El sabbat no es el sabbat el problema. El problema es lo que el hombre hizo con él. Sí. Agradezco, Jeff, haber crecido en mi hogar. Mis padres respetaban los dos el sabbat. No lo aprendí, crecí con él. Soy la menor de 6 hermanos. Sin duda, en algún momento mis padres habrán perdido la paciencia con nosotros, gritándonos unos a otros. Pero en el sabbat íbamos a la iglesia y por la tarde nos llevaban a casas de ancianos. Recuerdo a una señora mayor. Íbamos a su casa y le cantábamos y hacíamos cosas para que el día fuera especial. Seguro que mamá estaba cansada. Le habría encantado ir a su casa y reposar en el sabbat, pero no, nos enseñaron que había cosas buenas en el sabbat, ser una bendición para los demás. Realmente ver la diferencia de ese día. Tengo excelentes recuerdos de esa época. Para los que tenemos familia y niños pequeños, el sabbat es un día particularmente maravilloso porque podemos pasar tiempo con los niños y sobre todo cuando el padre está ocupado, etcétera. Pero el sabbat brinda la oportunidad de pasar tiempo con nuestra familia y creo que una de las maravillosas bendiciones del sabbat es que nos da tiempo en familia. Y si hay una época en la que necesitamos tiempo en familia es ahora. En una sociedad occidental en particular, corremos de un lado a otro, llenamos los días de muchas cosas. Cuanto más rápido las hagamos, más podemos hacer. Estamos corriendo todo el tiempo. Siempre hay algo que requiere nuestra atención. El sabbat nos da permiso para dar un paso atrás y tomarnos un descanso y hacer el reposo que todos necesitamos físicamente y también mentalmente. En Isaías 58 habla sobre el sabbat y dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. ¿Qué significa eso? Significa si no pisoteamos el sabbat. Y escuchen esto, y sigo leyendo, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová y lo venerares. Nos dice que debemos llamar al sabbat delicia. Es lo que Sandra compartía sobre sus recuerdos de niña del sabbat. Esa es la experiencia del sabbat que Dios quiere que tengamos, que llamemos al sabbat delicia. Es una bendición, no es la carga que a veces Jesús encontró entre esos líderes religiosos. Brian, nunca debemos olvidar que estamos en una gran controversia, ¿no? Por supuesto. Estamos en guerra. Sí. Y si fuéramos el diablo, si yo fuera el diablo, habría una cosa que tendría como meta y sería asegurarme de que la gente no pasara tiempo con Dios. Si estoy en contra de Dios en esta guerra, debo asegurarme de que nadie pase tiempo con Él. Y si el sabbat se nos entregó para que pudiéramos pasar tiempo con Dios, podemos entender por qué los ataques más diabólicos se hacen contra el sabbat. El diablo hizo toda clase de objeciones. Son rigurosos, no creen en la gracia y están en contra de Cristo si respetan el sabbat. Y este es el discurso del enemigo. No es el discurso de la Biblia, no es el de Dios, es el discurso del enemigo. Absolutamente. ¿Sabes qué, Jeff? Para recibir la bendición plena del sabbat, me parece que es importante alcanzar el equilibrio correcto entre esas 3 relaciones de las que hablamos al principio. Pasamos un rato ahora hablando de las relaciones familiares y del hecho de que el sabbat es el día en el que esas relaciones pueden fortalecerse. Eso es completamente verdad. Pero tenemos que ponerlo en el contexto de la relación que necesitamos cultivar con Dios. Esa es la relación primera, la más básica. Y por eso regreso a Lucas, capítulo 14. Y a esas lecciones que aprendimos del ejemplo de Jesús en el sabbat. Y a la importancia de la palabra de Dios en el sabbat. Podemos orar con el pueblo de Dios. Pero eso quizás ocupe solo 1 o 2 horas de las 24. Aún nos queda mucho tiempo para las otras relaciones que son importantes, pero la relación básica es la relación entre nosotros y Dios. Dios quiere hablar con nosotros y Dios quiere comunicarse con nosotros durante las horas del sabbat, y lo hace, más que nada a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios es importante en el sabbat.
en la experiencia del Sabbat. Sí. Debemos confiar en que Dios honrará a aquellos que lo honren. Sí. Si apartamos ese tiempo, recuerdo que cuando estudiaba los demás tenían todo el fin de semana para estudiar. Yo decía, no, solo estudiaré desde el sábado por la noche en adelante. No podían creerlo. Yo confiaba en que si dedicaba ese tiempo a Dios, Él iba a bendecirme en el examen o en la tarea. Tengo dos amigos. Los dos empezaron hace poco a respetar el Sabbat. Los dos tienen su propio negocio y tuvieron que decidir volver a abrir solo 6 días a la semana en vez de 7. Esa es una gran decisión para un dueño de una tienda. Pero esos dos caballeros, uno de Australia y otro del Reino Unido, pueden dar fe de que Dios bendijo sus negocios. Ellos crecieron honrando a Dios y dedicándole ese tiempo que tanto se merece. Bien, entonces, Sandra, esto es parte de esa bendición. Sí. Cuando nos comunicamos con Dios, Él bendice ese día, el Sí, único día de claro. la semana que bendijo, Él bendijo ese día. Dios nos dio ese maravilloso día en el que nos podemos encontrar con Él, en realidad, estar con Él. Jeff, estabas hablando antes de las distorsiones que ¿Sí? existen en la mente de la Sí. gente con respecto al Sabbat. Una de ellas es que Jesús anuló el Sabbat, se deshizo de él. Sí. Hay un texto del que aún no hablamos, pero que creo que debemos mencionar antes de terminar esta Dinos, discusión. Brian. En ese contexto, en Mateo 25, versículo 20, Sí. Jesús habla de la tribulación que va a Sí. caer sobre Sí. la iglesia. Está hablando aquí de la inminente destrucción de Jerusalén. Estuvo hablando con sus discípulos sobre el templo y la magnífica construcción que era. Sí. Y iba a llegar un momento en que iba a ser destruido. Dice en el versículo 20, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Jesús estaba pensando en el año 70 después de Cristo, 40 años después de decir estas palabras, en la época en que Jerusalén iba a ser destruida. Una época de muchos problemas para la gente que vivía en Jerusalén. Había muchos cristianos en esa época viviendo en Jerusalén. ¿Por qué Jesús les diría que rezaran por no tener que huir en el Sí, Sabbat? iba a anularlo. Exacto. Sí, seguro. Sí, es maravilloso. En esta historia épica, notamos que el héroe está siempre involucrado. Jesús fue el creador. Él fue el que nos dio los 10 mandamientos. Él fue el que escribió esos 10 mandamientos en piedra. Y notamos que Jesús es nuestro ejemplo sobre cómo mantener esas 3 relaciones. Así que recuerden, la relación entre nosotros y Dios, la relación entre nosotros y los otros, y nuestra relación con el mundo en el que vivimos. Así que el Sabbat nos recuerda esas 3 relaciones y no lo duden, el villano de la historia va a atacarlo, como lo ha hecho en todos estos años. Y me recuerda ese versículo de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, fue hecho como una bendición para el hombre. Jesús bendijo ese día, reposó ese día y santificó ese día. Ahora quiero invitarlos este viernes por la noche, cuando el sol se ponga por la tarde. ¿No quieren reunirse con Jesús y ganar esa bendición que Él puso en ese día? Quiero alentarlos a hacerlo y quizá puedan encontrar a un grupo que respeta el Sabbat. Cerca de donde viven, únanse a Él el próximo día de reposo, porque Jesús se reunirá con ustedes si ustedes lo hacen. Ahora oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy, en la tranquilidad de este momento. Hablaste a nuestro corazón, hablamos de un tema que es muy importante y lamentablemente el diablo en el mundo no lo considera importante, pero es importante porque está relacionado con nuestro tiempo contigo, con conocerte como nuestro Salvador personal, 24 horas enteras cada semana para aprender sobre tu gracia y tus métodos. Bendice a los televidentes hoy, te lo ruego. Manténnos leales a ti mientras continuamos estudiando tu palabra. Por favor, sé nuestro maestro. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.